Información urgente. Llega el evento más caliente del verano. Prepárate para vivir la pasión, el sabor y el ritmo en Lausanne Cool Latin Fest. Del 8 al 10 de agosto, la explanada de Montberón se llena de música, cultura y tradición latina. Disfruta del mejor concurso de danzas en Lausanne y una explosión de sabores con comida típica latinoamericana. Y por si fuera poco, el mejor cartel de artistas y DJs internacionales que harán vibrar la ciudad. Salsa, bachata, reggaetón, cumbia y mucho más, porque Lausanne Cool Latin Fest es pura fiesta. No te lo pierdas, la entrada es totalmente gratis. Lausanne Cool Latin Fest, se siente el ritmo, vive la cultura latinoamericana en el centro de Lausanne. ¡Te esperamos! Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un episodio más. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para todos los ecuatorianos y en general. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo 13 de abril. Para eso tengo conmigo a un invitado muy especial. Es Roland, un consultor político que ya ha estado varias veces con nosotros, que nos ayudará a entender mejor este proceso y los candidatos. Así que buenos días o buenas tardes. Roland, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, David. Muy buenos días, Mónica. Desde acá, desde nuestra patria, Ecuador. Pues comencemos hablando de este tema que nos interesa no solo para los ecuatorianos, sino para nuestros queridos hermanos migrantes que están en varias partes en el exterior. Sí, buenos días, Mónica. Perdón, me olvidé de saludarle. Buenos días con todos. Cuénteme, ¿qué significa en realidad una segunda vuelta en unas elecciones presidenciales? ¿Y por qué sucede esto? Pónganos un poco en contexto para la gente que no estamos muy entendidos en política. Bueno, en todas las elecciones, la práctica democrática no se define en su totalidad. Es más, podríamos decir que el balotaje o una segunda vuelta da como el resultado de que la gente repiense un poco más, asegure y fortalezca un voto. Y es una práctica que nos da una habitualidad de conocer más al candidato. Se da una segunda vuelta por lo general cuando hay muchos candidatos y sobre todo porque es una práctica que ayuda a tener vigencia de que el tema político no se lo puede definir en una sola decisión. Es decir, entre más vuelta electoral, más balotaje, por decirlo así, nos daría el resultado de que la ciudadanía pueda madurar un poco más el tema del voto. Entiendo en algunos países que se da una sola vuelta, una sola vez se vota, pero sin duda alguna, pues son prácticas que dependerá de la ciudadanía de cada país generar estos temas. Pero el balotaje es como decir los tiempos extras de un partido de fútbol, definir quién gana, quién pierde, y en ese sentido la segunda vuelta para Ecuador siempre ha sido eso, el escenario donde ha habido dos candidatos que se han disputado. Claro, en esta ocasión hemos visto, como nunca en la historia del Ecuador, que ha habido una polaridad política muy fuerte, muy marcada, y eso también lo que hoy en día nos pone a pensar Sí. si el balotaje es tan intenso que tal vez otros países no lo han visto, o no sé cómo nos están viendo de manera internacional de que este balotaje ha sido tan intenso para Ecuador, donde hemos visto dos fuerzas políticas que se están peleando y que están utilizando todos los recursos, denuncias, ataques, memes, troll, y eso también es parte de lo que es el espectro de la opinión pública. No pertenece a la opinión pública, pero es parte del espectro ver todo lo que se está generando, pero que desde el punto de vista democrático se afecta porque hay tanta información que no es verificada y eso a veces hace daño, sobre todo al elector que se deja guiar por ciertas informaciones verificadas. Es decir, la infodemia está siendo parte
de esta polaridad política, parte de esta segunda vuelta y lamentablemente pues en esta cultura democrática no hemos visto el beneficio de tanta pelea de parte y parte. Claro, cuando dice la polaridad son Daniel Noboa y Luisa González. ¿Qué podemos saber un poco de ellos como personas y como candidatos? Y ya que sabemos que Daniel Noboa estuvo ya un tiempo como presidente, ¿cuál ha sido sus avances o en qué ha cambiado Ecuador a partir de que Noboa fue presidente? Bueno, tanto ambos candidatos son candidatos jóvenes, son candidatos que han venido a representar estructuras políticas. En el caso de Daniel Noboa, una estructura política joven como es Acción Democrática Nacional, ADN, que podríamos decir recluta parte de la vieja política que en su momento lo generó su papá desde el PRIAN, desde el famoso partido PRIAN. Y en el caso, pues, de Luisa González, representa una estructura política que es denominada el correísmo, que esta ha venido siendo desde la ex Alianza País, que en su momento tuvo sus mejores auges a partir del 2007 hasta el 2017. Entonces, ambos tienen estructuras marcadas. Claro, hay una gran diferencia entre ADN y lo que es Revolución Ciudadana, es que Revolución Ciudadana sigue siendo una estructura política un poco más consolidada, un poco más fuerte. Entiendo que ADN, como lo que le pasó en las elecciones anteriores, creo, del expresidente Guillermo Lasso, son estructuras que se han organizado en base a un antagonismo, es decir, en base a llevarle la contraria a un partido político, una tendencia en el Ecuador que es el correísmo y que Sí. actualmente se denomina el anticorreísmo. Entonces, viendo desde esa ilustración, hemos visto que la tendencia más fuerte no es la del partido, sino del anticorreísmo, Y que es lo que se antipartido, ¿no? viene. Sí. Digamos que antipartido, más allá del tema anticorreísmo, es que existe ya en esas dos líneas, correísmo y anticorreísmo es lo que se está viendo. Ahora, está saliendo una nueva corriente que es el antinovoísmo, que a lo mejor en su momento no son simpatizantes ni del correísmo ni del Ni novoísmo, idea, sí. pero están en contra de la tendencia de la gestión de gobierno y por eso se están llamando antinovoísmo. Entonces, lo que estamos viendo es preocupante desde el punto de vista partidista, porque las organizaciones políticas no se están concentrando en reclutar, en formar buenos adherentes. Estamos viendo que son adherentes que de una u otra manera están polarizados. Y eso ha sido lo que está causando, digamos, este problema del que hoy día se habla a nivel de Ecuador, el odio que lo han tenido. Yo creo que en mi último estado de WhatsApp puse acerca de lo que ha generado el odio en el Ecuador y eso también, en base a ese odio, nubla el pensamiento de los electores, de los adherentes, y votan por el que no les parece, o sea, votan por el que realmente está en lo contrario a sus creencias, a sus pasiones políticas, y no se están dando cuenta si realmente el candidato que están apoyando es validado su propuesta desde ese punto de vista. O sea, Entonces, más o menos lo que Buenos quiero días. entender, hablo a tú, Mone, como quieras. Sí, buenos días. Primero saludo, buenos días, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Partiendo desde que sí, que lo que está diciendo Roland, partiendo del odio se nublan las mentalidades y no analizan un poco, pero también tiene mucho que ver las propuestas claves que cada uno de ellos han dado al país, Yo pienso, Mónica, que, porque espera, te corto un poquito. Yo pienso que más o menos lo que entiendo que Roland dice, que las propuestas no están valiendo mucho, que por lo que más se están guiando es por el odio a una persona, a un partido o así. O sea, en realidad los ciudadanos no están escuchando mucho las propuestas ni lo que les proponen los candidatos, sino que ellos seguían más si yo soy anticorreísta, pues voto por esto. Si yo soy antinovoísta, pues yo voto por esto. Es lo que yo entendí. No sé si estoy pero bien. no, el Déjele. odio está un poquito basado en eso. Lo que yo he podido percibir en redes sociales.
ese odio es tirándose un Partido. vamos el un partido con el otro es basado un poco en eso. Sí, ella propone tal cosa, pero no lo va a cumplir porque está con Correa, por ejemplo, porque él ya hizo esto, porque él ya hizo este otro. Y en el lado contrario, ya te dimos 15 días, un año y medio, y no lograste hacer nada. Ahora vienes con propuestas que tampoco las vas a cumplir. Entonces pienso que dentro de todas esas propuestas, el pueblo tiene que saber escuchar las propuestas claves, diría yo, porque si no, estamos yendo a dónde. Lo Eh, que está explicando ahora mismo Roland es como si estamos yendo a la deriva, o sea, no hay conciencia de la ciudadanía, qué es lo que está haciendo. En efecto, es verdad lo que comenta Mónica y lo que dice también David, en parte es una de las grandes problemáticas que se está dando justamente en el Ecuador. Y pienso que también es la falta de lectura, la falta de un debate sano entre ciudadanos cuando queremos conocer un poco más las propuestas. Entonces, si yo los invitaría a ustedes a ingresar a un grupo de chat de acá de Ecuador, ustedes se darían cuenta que lo que los ciudadanos, los ecuatorianos comparten son más, casi el 90%, información no verificada, no validada, Sí, no. información Eso es que está cien por contrastada a ciento una polaridad política. claro. sí. Pero no hace falta que estén en Ecuador. Mismo aquí, gente que vive aquí en Suiza, que lleva muchos años sin ir a Ecuador. Es esa polaridad tan extrema que ya cae un poco hasta en la agresividad y en lo ridículo, porque tú no puedes poner las manos en el fuego por nadie. Es mi pensar, yo hablo Y por sobre mí. todo, como dice Roland, que no está No está verificado, verificado. o sea, hay muchas cosas que Claro, porque tú ves, son bulos, que tú ves en las redes sociales, pues como lo ves, te lo crees y claro, al tanto difundirle eso, hay mucha gente mayor, sobre todo, que no lleva muy bien las redes sociales, que no sabe cómo funciona esto de las redes sociales y se creen todo lo que ven en las redes sociales. Nos ha pasado mucho con publicaciones que hemos visto que los comentarios, o sea, se atacan y te pones a pensar, pero tan así, o sea, tanto es el odio que en vez de sobresalir, porque somos un país, darnos la mano el uno al otro y buscar la solución, no, ellos prefieren atacar y no seguimos, no pasamos adelante, no adelantamos, porque, pero también veo, perdona David, que la juventud, los más jóvenes, y hablo de la gente que tiene, he entendido que en Ecuador votan desde los 16 años. Son muy jóvenes, de política poco saben, poco lo han vivido, quizás van a votar de acuerdo a lo que su familia a su alrededor pues les inculca y les explica, pero no porque los jóvenes lo hayan vivido. Entonces, eso también yo estoy viendo. No sé, usted me dirá, Roland, que es una parte muy peligrosa en el país también. Por supuesto, es más, yo he conversado con varios jóvenes que han cumplido ya 16 años hace unos meses atrás y que ya constan en el padrón electoral y que realmente ellos no tienen ni la más menor idea de lo que es la votación, lo que es una segunda vuelta, Ujú. un balotaje político. Y eso es preocupante porque son cientos de miles de jóvenes en el claro. Ecuador que lamentablemente a veces se dejan guiar por lo que a veces dicen las redes sociales. Y eso pues nos pone a pensar si realmente estamos haciendo un buen ejercicio en la democracia con los jóvenes de 16 años. Primero porque los derechos son parcializados. Yo pienso que a veces cuando se genera una estrategia de populismo, se generan este tipo de estrategias para que los jóvenes voten. Pero si usted le pregunta al joven de 16 años, 17 años, ellos no tienen derechos porque ellos comienzan a generar derechos a partir de los 18 años, como Ya. todo ecuatoriano ya mayor de edad. Entonces, lamentablemente, aquí hay unas reglas de juego que no han sido analizados de manera universal. Entonces, a los jóvenes se les está diciendo que el voto de ellos es facultativo, pero a partir de los 18 años el voto es obligatorio. Entonces,
Pienso yo, y lo he venido analizando en los últimos 20 años, no solo como consultor político, sino como ciudadano, y pienso que uno de los gravísimos problemas que tiene el Ecuador en materia electoral son las interpretaciones de las leyes que nos dejan con un vacío enorme, en el cual hemos visto actualmente y que eso ha sido pues noticia ante los medios internacionales de ver un presidente que pide licencia por cuántos días y regresa a tomar su licencia. Es decir, Exacto. él es el árbitro y el jugador en un juego democrático que desde ese punto de vista, pues varios analistas lo han dicho que no está. Pero, Es ojo, que eso es un aquí no conflicto, es que, eso es un conflicto de intereses. Si tú eres el juez o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, a mi pensar. Yo siempre hablo por mí porque si tú estás implicado en algo y tú también eres el juez, o sea, No sirve, ¿no? ¿dónde avanzas? ¿Quién te penaliza en ese sentido? O Ujú. sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana, ahora, pero, o así sea, es. yo El hablo dato desde, interesante es que no es culpa de él. No es entonces, ¿quién culpa tiene de él, culpa porque aquí? cuando ¿Ya? llega a gobierno, ya encuentra reformas que se han venido haciendo y parte responsable de estas reformas que se han venido generando han sido justamente la Asamblea Nacional, la asamblea que en su momento hemos tenido que ha generado polaridad. Mire, tal vez muchos puedan decir que el gobierno de Guillermo Lasso ha sido uno de los gobiernos que no ha tenido control, que no tuvo un eje claro, porque ahí fue donde se originó este foco de criminalidad, de inseguridad que pasa en el Ecuador. Pero si usted analiza, el gobierno de Lasso ha venido siendo un vaivén de conflictos de interés entre ejecutivo y Sí, legislativo. Cuando el presidente trataba de vetar una ley a favor de las políticas públicas, la Asamblea Nacional se lo rechazaba. Cuando la Asamblea mocionaba un proyecto de ley, el Ejecutivo, el presidente lo vetaba en contra. Entonces siempre ha habido ese conflicto porque esa interdependencia que hay en el Ecuador con las instituciones públicas se ha venido perdiendo. No hay esa interdependencia. Estamos viendo actualmente una Contraloría del Estado que está siendo politizada. Estamos viendo un Consejo de Participación Ciudadana que también ha estado politizado. Estamos viendo un Consejo Nacional Electoral que a pocos días de las elecciones, prohíbe el uso de teléfonos celulares, cuando en las cárceles del Ecuador no se les prohíbe los teléfonos ya. celulares. O sea, hemos llegado a tener la interpretación de las leyes a tal magnitud que si usted va a sufragar y si usted quiere tomarle su voto, porque en ese espacio de inmunidad, su voto es solo interés suyo. Claro. ¿Y por qué Ujú. digo ese tema? Porque en los días pasados, la gran comunidad del Ecuador, los grandes juristas en el Ecuador, académicos, docentes, se quedan extrañados de que se aprueba una ley, primero porque la reforma de prohibir los teléfonos celulares en una elección no puede hacerse con un año, es decir, tiene que hacerse con un año de anticipación a cualquier elección, porque el Consejo Nacional Electoral está sesionando permanentemente y no permite. Segundo, porque no es la prohibición lo que genera, sino que eso debía ser analizado desde la Asamblea Nacional y ellos lo elevan a la Corte Constitucional cuando están omitiendo quienes debieron haberlo analizado en la Asamblea Nacional. Pero he visto que ha habido una serie de vicios en base a la nulidad, en base a estos temas, y es lamentable porque estamos en un momento donde la interpretación de la ley se lo maneja bajo sus intereses políticos, partidistas. A ver, Y eso a mí me preocupa. sí, a ver, lo de la prohibición de los teléfonos, quiero que me expliques un poco más. ¿Cómo va? O sea, cuando yo voy a votar, no puedo usar mi teléfono. O sea, es normal cuando vas a O sea, votar, el no voto es puedes, secreto y no puedes difundirlo. Bueno, entre comillas no puedes porque al fin y al cabo tú puedes hacer lo que quieras, estamos en una democracia. Pero No, quiero pero el que, voto no, no puedes pero difundir. sí, pero quiero que me expliquen ya, qué significa el que no aquí hay una pueda. contradicción, sí, te voy a explicar la normativa, ok. Sí,
según Consejo Nacional Electoral, por una denuncia del gobierno de que se estaban generando extorsiones para que la gente votara a Vote, favor ok. de un candidato y no del otro, son un poco, a lo mejor, un poco el vacío porque no hubieron evidencias. Primero, cuando una persona va a votar y estando en el biombo, cuando tú estás de frente a la papeleta, Ajá, ¿sí? Nadie te puede observar, claro. nadie te puede tocar, nadie te puede llamar la atención. En ese momento, si tú la papeleta la quieres medio romper, la quieres arrugar, quieres rayar, quieres tomarle una foto, eso es un espacio de inmunidad democrática. Nadie te puede mirar lo que estás haciendo, sea lo que sea. Y tomarle una foto, o sea, a mí me parece que tú no estás cometiendo ningún delito, porque Es lo eso que yo es, dije. primero, una evidencia de transparencia que tú tienes con tu voto, que eso te queda para ti, porque esa información es tuya. Ahora, la normativa que hicieron de parte del Consejo Nacional Electoral es que si te llegan a ver de que estás tomando foto a tu papeleta, puedes ir detenido y con una sanción aproximadamente puede ser de 8,000 a 30,000 dólares. Ya. Entonces, ¿de dónde viene lo ilógico? Porque si tú revisas el código penal, a las personas que han sido sentenciadas por actos de corrupción que han robado en el Estado, ¿sí? Lo sancionan con 5,000 dólares. Y tú, Y si una persona va, Ah, y si una persona va y le toma foto y lo cogen en flagrancia, y es más, para coger en flagrancia tienen que estarte necesitan vigilando. tener la evidencia, exacto. Entonces ya es Y la única evidencia es antidemocrático. que, Porque tú, el y la momento del voto no evidencia, te así tiene que es, ver nadie. O sea, sí, es una cosa ilógica, porque si tú, el momento de votar, absolutamente en ese espacio tienes que estar aislado, no pueden verte, no pueden decirte nada, ¿cómo van a tener la evidencia de que yo hice una foto? Entonces ellos primero están infringiendo la ley. es tan ¿Cómo claro. me por dices a supuesto. mí que yo estoy infringiendo? Primero fuiste tú, porque me estás vigilando lo que estoy Ahora, haciendo. otra cosa, esa ley, para que el Tribunal Supremo Electoral la, mm, la ponga La autorice. públicamente, la autorice, tiene que el gobierno primero dar su propuesta. ¿Cómo sale a relucir esa ley sin que el gobierno esté al tanto? Yo pienso que sale de por Fue por ahí esa una, propuesta. fue por una supuesta amenaza de extorsión de vacunas, como se dice acá, el término Ujú. apodado de las extorsiones, pero no hubo evidencia de ese tema. Mire, Ok. en todas las elecciones, los gobiernos de turnos, en todas las elecciones, los gobiernos de turno, sean locales o nacionales, a veces exigen a sus empleados que voten a favor de su candidato, el candidato que tenga. Eso siempre ha pasado. ¿Qué hay Eso no es de, nada nuevo. qué hay de un bulo para mí es un bulo, no sé si será verdad, usted tiene más información, de que en varias empresas de Novoa, de Daniel Novoa, les habían hecho firmar un papel, un Documento. documento donde les decía que si no votaban por él o Les sea, les echaban. despedían. Ujú. ¿Eso al final fue un Bueno, bulo? ¿Fue verdad? ¿Qué al pasó con fin, eso? Porque al no se fin aclaró. eso salió de algunas grabaciones de personas en chats, que eso se decía, no se ha comprobado, creo que tal vez las personas que generaron ese tema prefieren mantenerse en el anonimato, eso se regó en las redes sociales, sin duda alguna, cuando no hay la evidencia, cuando no hay la denuncia o no hay el debido proceso para denunciar estos temas, es un poco complicado tomarlo Como verídico, como porque, serio, claro, como verídico, porque lamentablemente está yéndose en contra de un sistema por el tema de las leyes. Entonces, claro. por ese lado, puede ser que no se ha dado. Ahora, el tema de la votación, que lamentablemente yo pienso que el error comienza desde que el Consejo Nacional Electoral debió haber mocionado eso un año antes de la elección.
no cuando estaba en proceso, primero. Y segundo, porque regresando al tema de la infracción, para poder llevar a una persona detenida, que dice, según el supuesto caso de que le ha tomado la foto, necesita acceder al teléfono celular de la persona que tomó la foto. Y sin tu consentimiento, Exacto. nadie puede obtener una evidencia sin tu consentimiento porque es un teléfono celular de uno Privado. mismo, propio de Ujú. uno. Y eso si la persona o los policías o la fuerza pública está tratando de detenerlo y obtener información de su celular, está violando los derechos civiles, Claro. está violando los derechos personales de las personas. O sea, yo creo que en ese sentido, si nosotros lo analizamos, la herramienta de infracción es ilegal por donde se lo pueda ver. Entonces, Pero yo no cree pienso y usted, lamentablemente, perdón, ¿no cree usted que sí, sí. esta ley es más como ley del miedo? Ley de que no lo Bueno, lo que hagas por pasa, miedo, por lo que te va a pasar, pero que en realidad, por si un abogado te comienza a decir, no, es que tú no puedes, esto, o sea, nunca te van a cobrar la multa porque ellos están infringiendo la ley. Es más ley del miedo para que la gente no lo haga, que en realidad que si lo hace no va a pasar nada, porque ellos están infringiendo primero la ley. Entonces, ellos primero al infringir la ley, ya normalmente ahora, tú quedas absuelto de tu infracción. Es como si un... aquí hay un tema, así es, lo que tú dices es, es cierto por ese Sería lado, lo... pienso que lo que se está generando una campaña de miedo. Lo que yo sí creo, y desde mi punto de vista, y lo que percibo, es que también se está aplicando esto por el desconocimiento que muchos ecuatorianos están teniendo, ¿sí? Porque no se informan de las leyes, Claro. porque no saben de derecho. Y lamentablemente los principales extorsionadores podría ser el gobierno por Claro. cuanto está aplicando leyes Está que en aplicando una realidad están vacuna violando. prácticamente. Si se pueden pensar, está aplicando una vacuna. Si tú haces esto, te voy a cobrar 30,000 dólares máximo, ¿no? Entonces, es prácticamente eso. O sea, estás No, pero extorsionando que al las... ciudadano para que no haga algo que por ley tiene derecho a hacerlo, porque el voto es mío. O sea, si yo voy y voto y quiero tener una prueba de por quién he votado o por acordarme por cualquier cosa, pues es mi decisión. Así es. Es democrático. O sea, Ya, nadie pero como puede Roland dice, decirme la ley... que no puedo hacerlo eso. O sea, Ya, pero como Roland dice, la ley lo pusieron en menos de un año y lo y si están haciendo. Ahora, yo volviendo a la información, espera un Roland, momentito, Mónica. Y si te das cuenta, si tú, si te quieren extorsionar porque tú votes por alguien, te esperan a la salida y dicen, no, o sea, ya con el miedo de que te extorsione algo por algo por el que salgas de la urna y te pueda pasar algo, tú vas a hacerlo. O sea, el teléfono sí es una herramienta, pero para las vacunas y la extorsión, o sea, no hace falta la foto y eso. Me imagino yo, si estoy equivocado, corríjame. O sea, esto es una ley que ellos quisieron meter miedo para que no haya pruebas de varias cosas. Tenemos recientemente el caso que pasó en Venezuela y que incluso teniendo todas las pruebas en Venezuela, no aceptaron. no pudieron hacer nada. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Yo no soy ni correísta ni nada de eso. Pero lo que sí quisiera es que sea, si las votaciones son democráticas, pues que sea algo justo y que no tengas que regirte por una ley que te pone alguien que ya está en el poder, que tiene miedo quizás perder ese poder Perder, claro. y que por eso te pongan un miedo. No, que gane quien mejor ha hecho las cosas. Y otra cosa que voy, porque hasta ahora yo he escuchado mucho, es que ya hizo esto, pero en realidad, Roland, explíqueme cuáles son cada una de las propuestas que tiene cada candidato. Las mejores propuestas por quien yo me decida, o sea, yo me decida decir, yo quiero votar por Nova o yo quiero votar por Luisa. ¿Qué me ofrecen estos dos candidatos? Porque de Oye, pelear podemos pelear todos, pero yo lo que quiero es que mi Claro. país salga adelante. Yo quiero regresar a vivir en mi país. Yo quiero vivir bueno, en un país seguro, pero con lo que está pasando, lo único que estamos consiguiendo es que se peleen, que haya farándula, que el uno regale monigotes, que la Exacto. otra Y que comience a luego bailar con John Biel. A mí, perdón la palabra, sin cojones me tiene eso. Yo quiero soluciones para el país, yo quiero soluciones
para el narcotráfico, para los asesinatos, para las vacunas, pero de momento nadie me ha hablado de eso. O sea, todo es un Bueno, chiste. voy a hacerte más bien un Sí, resumen que he leído ujú. las propuestas, porque el plan de gobierno es un poco largo y no alcanzaría el tiempo, Sí, por eso digo las pero mejores en pocos propuestas, por minutos quien me sí. digan, yo voy a votar por Luisa, yo voy a votar por Nova, Lo más lo más importante, importante, o sea, exacto, es la Ya. seguridad, que es lo más, ahora mismo yo pienso que el punto clave en Ecuador es la seguridad. La seguridad tiene que ver con el turismo, la seguridad tiene que ver con el comercio exterior. La seguridad es lo que manda prácticamente en es todos que los yo sentidos. quisiera Un ir país todos los sin años en seguridad, verano a mi país. Porque tenemos playas hermosas, tenemos gastronomía, una de las mejores gastronomías del mundo. Tenemos todo en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Claro, yo voy y lo mismo ya no regreso. Y yo tengo 2 hijos Ok, pequeños. entonces, mire, y hay las que grandes hacer, empresas tienen miedo a invertir por cómo está el país. Entonces la gente no mira más allá de eso. Ahora, Roland, usted nos va a dar un pequeño voy, repaso. voy a, voy a, Pues voy a, voy a hacer un pequeño análisis por temas de tiempo también. sí, A sí, ver, sí, sí. Sí, nos queda 5 minutos. Ah, 5 minutos. ambas propuestas generan planes emergentes para recuperar desde sus metodologías los puntos de vista que se están generando en el país. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Primero, porque las propuestas de Novoa vienen a ser las mismas propuestas de las elecciones pasadas. Y si nosotros analizamos si esas propuestas no funcionaron desde las elecciones pasadas y hemos visto una gestión ineficiente del gobierno que allá estos 14 meses que ya ha venido pasando, casi más de 12 meses, no ha surtido efecto. No ha surtido efecto primero porque el año pasado tuvimos una consulta popular que no tuvo en materia constitucional, no tuvo en materia económica, no tuvo en materia de seguridad aporte significativo más allá de del gasto de Del aproximadamente gasto de 80 económico, millones de exacto. dólares, lo que se gastó en el Estado. Hemos visto actualmente que la consulta popular no sirvió para resolver los problemas como el presidente lo decía en su momento. Ya, Pero eso segundo, también, Roland, el pueblo tiene que darse cuenta que no es que gasta el gobierno, gasta el gobierno. Tenemos que darnos cuenta y ser conscientes que es dinero de los ecuatorianos. El gobierno está para servirnos. Hemos elegido a alguien que, entre comillas, nos sirva y nos ayude a salir adelante, pero el dinero es de los ecuatorianos. Si se sí, gasta sí, 80.000, 100 millones, lo- lo que sea, es dinero mire, del bolsillo de los ecuatorianos. el pueblo ecuatoriano, la gran mayoría tiene conocimiento de lo que se está dando, por supuesto que sí. A ver, seguimos con el hilo del asunto. Entonces, al ver que este gobierno está repitiendo las mismas propuestas de hace 14 meses atrás como campaña y que no ha surtido efecto, pues sobre todo en el caso de la criminalidad, por ejemplo, en mi sector, en mi ciudad, el primer trimestre del año cerró con casi 120 Ya. muertos, es decir, 40 Imagínese. muertos por mes. Ya, O imagínese sea, con el 300% de secuestros ostras. y extorsiones en el distrito Oh, de Guayaquil, San Borondón. Ya, entonces estamos viendo que no ha generado este tema, sumándole a las crisis que se han generado, los apagones, la crisis ahora en Esmeralda, el derrame petrolero, la crisis de vialidad, porque las vías se están haciendo pedazos. Entonces parece que las propuestas de gobierno, que debió haberlo comprobado en este año, por decirlo así, no se ha dado el efecto. Entonces, contra unas propuestas de la candidata Luisa González, donde su principal aporte es tratar de generar fuentes de trabajo, de generar programas sociales que desde el punto de vista sociológico y político puede estar generando una ayuda sobre todo a los sectores más vulnerables que actualmente están siendo golpeados por todas las crisis que están pasando. Entonces,
me parece que de las dos propuestas, tanto la de Daniel Noboa y la de Luisa González, pienso yo, y desde mi punto de vista técnico-político, pienso que las propuestas de Luisa González están más aterrizadas al tema social, están más aterrizadas a un modelo de desarrollo porque, si bien es cierto, gobierno hasta el momento, el famoso Plan Fénix no lo ha demostrado y bueno, pues ya ha pasado casi ya, vamos para 14 meses, vamos para 12 meses de una consulta popular que no ha tenido efecto. Entonces pienso desde ese punto de vista, sin pasionismo político, nada por el Ujú. estilo, no soy partidario de ninguno de los dos candidatos, pero pienso que las propuestas de Luisa son un poco más aterrizadas a la de Noboa. Noboa creo que perdió la gran oportunidad de su vida en este año para tratar de generar algo, para revertir las crisis que se generaron en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo, y que lamentablemente está perdiendo la oportunidad, porque creo que como candidato, o sea, se dedicó a ser más candidato durante todo este año, a ser presidente y resolver estos problemas que está pasando ahora. Sobre todo en el caso del derrame de petróleo en Esmeraldas, hay informes que han salido a la luz pública donde se les advirtió a gobiernos meses atrás el mantenimiento del oleoducto, pero que lamentablemente Pasó por caso omiso lo alto. hicieron. Ujú. Ujú. Lo mismo pasó con la crisis del Mazar y los apagones. Es más, hay informes también desde SELEC, gente profesionales, que ya le habían advertido al gobierno meses atrás. Estamos hablando a finales del 2023, comienzo del 2024, lo que se venía. Es más, en el debate presidencial de las elecciones anteriores, Jan Topic le hace la famosa pregunta a Daniel Noboa, donde se decía que ya se venía el problema de la crisis energética y qué va a hacer. Y en ese entonces el candidato dijo que esto no era un problema de generación de energía, sino de distribución de Sí. energía en su momento. Entonces, eh, los datos son claros, los estudios son claros, siempre ha habido estudios. Yo creo que aquí el problema desconocido, el gobierno ha desconocido, este actual gobierno y el anterior también, ha desconocido estos estudios y no han prevenido todos los problemas que están pasando, como el tema de las drogas. O sea, si sabíamos que teníamos este problema desde el 2017, se debió en su momento, y esto me refiero al gobierno de Lenín Moreno, y sobre todo con el problema que pasó de los dos periodistas secuestrados en el gobierno de Moreno, se debió haber militarizado las fronteras desde ese entonces. Estoy hablando desde el 2017, 2018. Ya son seis Entonces yo años, sí 7 creo que, años. Y hasta yo ahora sí no se creo que en ha ese sentido logrado está pasando hacerlo. eso. Ujú. Mis estimados amigos, yo por Sí. temas de tiempo, de que nos Sí, están Roland, antes de timbrando, que se vaya, para sí, que la gente que nos mira, ¿usted puede darnos alguna página, algún sitio donde la gente se informe y sea información veraz en Ecuador? sí, por Porque supuesto. sí, debe haber Hay algún una, sitio donde pueden informarse. hay un usuario de Facebook, hay un usuario de Facebook que se llama Lupa Media, no, perdón, están en Twitter, en X, que se llama Lupa Media, es una organización sin fines de lucro, no está para ningún lado, donde pueden verificar lo verdadero y lo falso sobre las noticias que se están generando en Ecuador y por la política. Entonces, ahí podrían verificar todo este tema. ¿A qué Entonces, candidato le eso. ve más con posibilidad de llegar al poder? Re- Bueno, para concluir, lo que he visto, los cierres de campaña, me parece que Luisa González ha tenido más multitudinaria en cuanto a tema de gente, la gente ha acudido en las calles, creo que ahí no hay, bueno, gobierno siempre tiene que exigir, todos los gobiernos de turnos exigen que sus empleados estén comprometidos en estos eventos, pero en el caso de Luisa González se está demostrando y se sigue demostrando que todavía hay una estructura fuerte en Ecuador del correísmo, que no así de simple vaya a desaparecer, no creo, creo que se están fortaleciendo un poco más. Bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias, gracias, Roland. Roland.
Gracias Hasta luego, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más lo que se nos viene el domingo. Esperemos después de las elecciones tener un poquito más una conversación, que por falta de tiempo nos quedamos con muchas preguntas Coordinemos después de las elecciones y con gusto el lunes podría ser. Podría ser el lunes. Okay. Conversamos internamente. Sí, conversamos internamente, es mejor. Sí, muchas perfecto. gracias. Y dar un mensaje a todos que salgan a votar, que aunque parezca chiste, un voto, o sea, cada voto cambia mucho la dirección de las elecciones. Muchas gracias, Roland, que creo que se tiene que ir. Muchas gracias, Roland, y nos vemos el lunes. Hasta luego. Información urgente. Llega el evento más caliente del verano. Prepárate para vivir la pasión, el sabor y el ritmo en Lausanne Cool Latin Fest. Del 8 al 10 de agosto, la explanada de Montmelón se llena de música, cultura y tradición latina. Disfruta del mejor concurso de danzas en Lausanne y una explosión de sabores con comida típica latinoamericana. Y por si fuera poco, el mejor cartel de artistas y DJs internacionales que harán vibrar la ciudad. Salsa, bachata, reggaetón, cumbia y mucho más, porque Lausanne Cool Latin Fest es pura fiesta. No te lo pierdas, la entrada es totalmente gratis. Lausanne Cool Latin Fest, se siente el ritmo, vive la cultura latinoamericana en el centro de Lausanne. ¡Te esperamos!